¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Iniciamos Agenda Económica. Cuando son las 8 de la mañana comenzamos nuestra edición de este día jueves 25 de noviembre. Gracias por acompañarnos a esta hora en el penúltimo día de la semana, iniciando este nuevo día muy noticioso con hartas informaciones que empezaremos a revisar a partir de ahora y por los próximos 30 minutos. Comenzamos con nuestro resumen de noticias para ir adelantando algunos de los temas. En relación al cuarto retiro hubo hartas novedades en el día de ayer, no por el avance del trámite, sino más bien por las complicaciones que tuvo para ser tramitado en la comisión mixta que debe analizar detalles de esta iniciativa. Quedó aplazado para el lunes el debate respecto a los cambios que proponen distintos parlamentarios de oposición y del oficialismo, diputados y senadores, a este proyecto que busca permitir un cuarto retiro desde los fondos previsionales. Lamentablemente el proyecto tuvo que retrasarse porque no había espacio dentro de la agenda legislativa en un miércoles que estuvo muy cargado de informaciones y de decisiones relevantes en relación al estado de excepción en la Araucanía, por ejemplo, además de otros proyectos que impidieron avanzar con el trámite. En lo concreto, eso sí, hay un debate político también bien relevante. Diputados acusan que los senadores no quieren avanzar con esta iniciativa. Ya les contaremos detalles en unos minutos. Por otro lado, las acciones de la TAM este miércoles se desplomaron literalmente en la Bolsa de Santiago. Cayeron más de 18% los papeles de la aerolínea y llegaron a uno de sus niveles más bajos desde mayo del año pasado, en plena pandemia, cuando la industria aeronáutica estaba por el suelo. Desde ese tiempo que no se veían niveles tan bajos para las acciones de esta empresa, que recordemos está en un proceso de reorganización financiera acogido al capítulo 11 en Estados Unidos. ¿Cuál fue la razón para la caída? Un informe de Deutsche Bank que revela que los accionistas minoritarios de la empresa podrían perderlo todo, literalmente, después del proceso de reorganización. Mañana vence el plazo para que la empresa presente su propuesta ante los acreedores. Ya les contamos más en instantes. Por otra parte, en el mercado del gas licuado hay hartas novedades a partir del informe que publicó la Fiscalía Nacional Económica hace algunas semanas, que acusaba falta de competencia en este mercado dominado por tres grandes actores. Bueno, los municipios han tomado acciones sobre la materia y han pedido a ENAP que les permita la venta directa a través de los municipios de balones de gas licuado. La empresa dijo que está analizando el tema. Ayer emitió un comunicado donde planteaba que estaban revisando las condiciones técnicas y la factibilidad para que efectivamente puedan responder a la demanda que han planteado varios municipios ya. Recordemos que Chiguayante quiere convertirse en el primer municipio en vender gas a precios más bajos, por supuesto, respecto a los tres grandes actores del mercado. Les contamos más en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar las aprehensiones que tienen desde la Cámara Nacional del Comercio y del rubro del turismo en general respecto a la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, cuando estamos comenzando una temporada clave para este sector que se vio muy afectado por la pandemia. Han levantado una voz de alerta respecto a las dificultades que tienen muchos turistas extranjeros para llegar a Chile, por la homologación de las vacunas, por las dificultades para acceder a los códigos necesarios y sacar el pase de movilidad, entre otros problemas. Obstáculos que harían de la llegada de los turistas una verdadera hazaña, dicen desde la Cámara. Vamos a conversar del tema en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Y a nivel bursátil, los mercados en Europa al menos partieron el día con alza, con un espíritu bastante optimista de los actores y de los inversionistas. Revisemos algunos detalles de los números para partir el día. El Eurostoxx, el índice que consolida a distintos indicadores europeos, está subiendo 0,26%. Londres gana 0,11%, mientras que el DAX alemán está subiendo 0,17%, después de un cierre positivo para el Nikkei, que subió 0,67%. Acá en Chile, el IPSA ayer tuvo una fuerte caída, otra corrección, 2 días consecutivos después de un lunes de euforia, 1,46% de pérdida, mientras que el Dow Jones en Estados Unidos había cerrado plano con una caída de solo 0,01%. El dólar llegó a 815 pesos con una leve alza, mientras que el petróleo ha ido cayendo sostenidamente a partir de los anuncios hechos a nivel internacional por distintas potencias económicas, Estados Unidos, China, Japón también, sobre la inyección de más oferta. Y ayer cerró con un precio de $82 en el mercado europeo.
Bien, 8:05. Partimos revisando entonces detalles de la discusión que se dio ayer en el Congreso sobre el trabajo de la Comisión Mixta para evaluar el proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales. Senadores y diputados en esta instancia tienen que ponerse de acuerdo y zanjar las diferencias que hay entre ambas cámaras para que esta iniciativa vea la luz y el proyecto quedó postergado para el próximo lunes. La razón, fundamentalmente, problemas de agenda en el Congreso, de la tabla que priorizaba otros proyectos y que de esa forma entonces impidieron que la iniciativa fuera vista plenamente ayer por la Comisión Mixta. Quedó para el próximo lunes. Hasta ahora siguen siendo cerca de 18 las indicaciones que buscan fundamentalmente dividir el proyecto en un pago en 2 cuotas, retirar las rentas vitalicias de esta iniciativa, entre otros asuntos. Aunque hay una crítica política también que ya escucharemos sobre eventuales obstáculos que estarían poniendo en la Cámara Alta. Eso acusan al menos los diputados para este proyecto. Partamos escuchando al senador Pedro Araya refiriéndose a este tema. Vamos a volver a sesionar el día lunes a partir de las 10:30. Hemos logrado avanzar en una serie de acuerdos que permitirían darle viabilidad al cuarto retiro. Entre otros, por ejemplo, que quienes tienen fondos en las AFP puedan realizar el retiro en 2 cuotas, de la misma forma como fue el primer retiro de fondos provisionales. El gran problema del proyecto siguen siendo las rentas vitalicias, porque en este sentido, senadores de Renovación Nacional propusieron eliminar las rentas vitalicias del retiro, mientras que los diputados propusieron una fórmula muy similar a la que el Senado ya rechazó. En estos días trataremos de seguir encontrando un acuerdo, proponiendo fórmulas que le den viabilidad al proyecto y que permitan también que los pensionados de rentas vitalicias puedan hacer su retiro. Bueno, esa viabilidad del proyecto es lo que está en cuestión por estos días, porque en el oficialismo han sido bien claros respecto a que no están de acuerdo con el proyecto. Han planteado sus reparos sobre no solo las rentas vitalicias, sino también sobre la pertinencia de hacer un cuarto retiro. Dicen que las condiciones de hoy día, desde el punto de vista económico, no justifican avanzar en el cuarto retiro de fondos previsionales. Y por otra parte, en la oposición y sobre todo en la Cámara de Diputados, dicen que son los senadores los que están tratando de bloquear esta iniciativa y que no están poniendo de su parte para llegar a un consenso en definitiva sobre las indicaciones que se han propuesto en la materia. Escuchemos a 2 protagonistas de esta instancia, integrantes de la Comisión Mixta, el senador Rodrigo Galilea y el diputado Marcos Silavaca. Se han presentado indicaciones que van desde retirar todo saldo menor a 2 millones de pesos, otras indicaciones que suprimen todo lo que tiene que ver con rentas vitalicias, otras indicaciones que perfeccionan el tema de las deudas de alimentos en relación a los retiros de la AFP. En fin, hay una suma de indicaciones, creo que son alrededor de 18, que vamos a tener que resolver, ojalá el próximo lunes en la mañana. Yo sé lo atractivo que es ir y sacar plata en efectivo y como que pareciera que no pasa nada, pero la verdad es que sí pasa algo, se perjudican las pensiones de millones de chilenos. Pero el tema central y la discusión central va a estar dada en 2 temas en particular. Uno, cuál va a ser la solución que este Parlamento le va a entregar a más de 650.000 chilenos que tienen pensiones por rentas vitalicias. El tema de rentas vitalicias ha sido un tema crucial, en particular en el Senado, que ha complicado un poco la tramitación del proyecto. Y segundo, el cerrojo, especie de candado que quieren imponer algunos senadores para impedir que proyectos de esta característica se vuelvan a discutir en el Senado. Bien, vamos a cambiar de tema, 8:08. Ayer la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, entró al debate respecto al mercado del gas licuado, recogiendo fundamentalmente el llamado que han hecho municipios para que la Empresa Nacional del Petróleo pueda suministrarle los balones de gas y de esa forma generar un mercado basado desde los municipios y romper con el control que tienen 3 grandes empresas a nivel nacional en este mercado fundamental para los hogares chilenos. Los invito a que revisemos detalles de el comunicado de prensa que sacó ENAP precisamente ayer, donde entrega las razones y cuál va a ser el análisis que va a realizar a partir de ahora. Frente a reiteradas solicitudes, dice el comunicado, que han realizado en los últimos días distintos alcaldes del país, ENAP informa que ha recogido los planteamientos y anuncia que está en un proceso de estudio para ver la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en Chile, que se sumarían a los ya existentes en Linares y en San Fernando. Junto con ellos se encuentra dimensionando cuál podría ser la demanda que pudiera existir de gas licuado para ver la factibilidad y la viabilidad comercial de este negocio. Pero es bien interesante porque va tomando forma esta idea
que ya habían planteado varios alcaldes. De hecho, en Chiguayante, el alcalde de esa comuna ha planteado la necesidad de avanzar y quiere convertir a su comuna en la primera que ofrezca una suerte de gas popular, tal como las farmacias populares, por ejemplo, entraron en ese negocio o en ese rubro. Bueno, lo han planteado también para ingresar en este segmento. Todo esto después de que un reporte de la Fiscalía Nacional Económica revelara falta de competencia en este mercado. Escuchemos qué fue lo que dijo el gerente de ENAP, Andrés Roca Tagliata. Frente a las reiteradas solicitudes que hemos recibido de distintos alcaldes de todo Chile, estamos estudiando la factibilidad de sumar a los trenes de envasado que tenemos en Linares y en San Fernando otros puntos que cumplen este mismo servicio a lo largo del país. Queremos con esto beneficiar a todos y todos los chilenos con una empresa que es estatal. Por otro lado, para ser cliente de ENAP se necesitan básicamente dos requisitos. El primero es contar con la aprobación de la SEC para el almacenamiento y transporte de gas. Y el segundo, cumplir con los requisitos que ENAP exige desde el punto de vista legal, comercial, financiero. Con esos pequeños antecedentes se inscriben como clientes de ENAP y ya nosotros podemos empezar a atenderlos como distribuidores. 8:11, nos vamos a otro tema. La TAM está viviendo horas claves. Este viernes debería presentar su plan, vence el plazo, para los acreedores de esta aerolínea que está en una compleja situación financiera golpeadísima después de la crisis de la industria aeronáutica por la pandemia. Y las acciones de ayer, en la víspera de esta fecha clave, se desplomaron en la Bolsa de Santiago, cayeron más de 18% y llegaron a su menor valor desde mayo del año pasado en plena crisis económica de la pandemia. ¿Cuál fue la razón? Un informe que reveló el sitio El Mercurio Inversiones, firmado por Deutsche Bank, este gigante alemán de referencia en materia de inversiones, que ha hecho una recomendación muy clara respecto a vender las acciones de la TAM, porque asegura que después de la reorganización los accionistas minoritarios podrían llegar a perderlo todo. El banco es bien claro en su fundamento, asegura que hay contadísimas excepciones en que aerolíneas han sido capaces de compensar a sus accionistas minoritarios después de un proceso de reorganización acogido al capítulo 11, como está viviendo la TAM precisamente. Según lo que ha publicado el banco, nuestro cambio de calificación no es una proyección de lo que significa el plan de reestructuración, es decir, si será bueno o no, sino más bien una llamada a lo que creemos que será poca o ninguna consideración para estos accionistas minoritarios que ya han perdido muchísimo. Recordemos que a febrero del año pasado las acciones bordeaban los 6.000 pesos, hoy día están bordeando los 900 pesos acá en la Bolsa de Santiago. Las proyecciones se dan además después de que aumentara la pérdida estimada de la empresa para este año. Según Deutsche Bank, va a pasar de 1.697 millones de dólares que estimaba la compañía a más de 2.150, y por eso entonces se justifica esta recomendación de mantener la acción como lo tenía antes a venderla, pues se prevé una caída de 98% de su valor. Este viernes veremos qué es lo que dice la compañía en este proceso de reorganización. 8:13. Ayer les contábamos del conflicto que ha surgido al interior de la empresa Walmart debido a un plan que busca modificar su estructura y su organización para eliminar el puesto fijo de cajero en su cadena de supermercados. Para el año 2022 esa figura ya no va a existir, sino que se tratará de trabajadores multifunción. Y eso ha llevado a un conflicto con el sindicato, que acusa que acá no se está cumpliendo con los compromisos asumidos por la cadena de supermercados norteamericana respecto a generar planes de reconversión para evitar el despido o el retiro voluntario que ha ofrecido la empresa de los funcionarios que hoy día trabajan como cajeros. El conflicto ha ido escalando y ayer se refirió sobre este tema no solo Juan Moreno, el presidente del sindicato, quien vamos a escuchar a continuación, sino que también hubo repercusiones en el gobierno. Vamos a escuchar las reacciones sobre este tema planteado ayer. La noticia que saca Walmart hoy día es una noticia que incluso llega a ser, te fomenta, ¿no es cierto?, un conflicto, porque de alguna forma ellos lo que están diciendo van a eliminar puestos de trabajo, van a eliminar 5.000 puestos de cajera y cajera. Lo que estamos haciendo hoy día es al contrario de eso, es ver una reconversión laboral, es ver cómo transformamos, ¿no es cierto?, esos puestos en empleables y no de una forma que sea, ¿no es cierto?, incluso agresiva. Hoy día el titular es agresivo, Walmart efectivamente conversó con las organizaciones sindicales, no se llegó a acuerdo, porque entendemos que no hay una reconversión laboral, lo que buscan es simplemente automatizar y bajar costos en la planilla. Estamos conscientes que el mercado laboral es dinámico, así como se crean fuentes de trabajo, también algunas se terminan.
pero es relevante que ese proceso se lleve adelante, se haga con gradualidad, con alternativas de reconversión laboral, con capacitación. El Ministerio del Trabajo va a tomar contacto con las empresas. Ya hemos tenido una primera información del mundo de los trabajadores y nos parece que, sin duda, hay que tratar de atenuar sus efectos y ofrecer siempre, vía el diálogo, que estos caminos se hagan en una forma adecuada y no abrupta. Han pasado pocos días desde que concluyó la cumbre COP26 en Glasgow y algunas empresas van tomando decisiones bien concretas en el objetivo de alcanzar el proceso de descarbonización. Es el caso de la empresa energética Enel, que ayer adelantó su proceso y su fecha de plazo para descarbonizar completamente su negocio hacia el año 2040, 10 años antes de lo que tenía estipulado previamente. Este anuncio lo hizo el CEO de Enel ayer en un encuentro con inversionistas, donde Francesco Starace anunciaba que se adelantaba el plazo para este proceso de descarbonización a través fundamentalmente del reemplazo de la generación térmica que tienen hoy día, incluyendo la de gas natural, por otras fuentes de energía renovable. Esta fase de sustitución será en línea con la lógica de una transición justa, decía Starace. No queremos despedir gente o hacer nada traumático, recordando que tienen previsto un proceso de inversión bien importante a nivel global por más de 117.000 millones de dólares. Y en el caso chileno, anunció que van a invertir acá en nuestro país unos 2.400 millones de dólares, cifra levemente superior a la de 2020, pero afectada también por problemas de tipo de cambio. De todas maneras, es un punto de inflexión, dice Starace, respecto a los planes de crecimiento de esta empresa a nivel global y una señal muy potente también de la necesidad de ir acelerando los planes que tengan las distintas empresas y en rubros diferentes también para alcanzar la meta de descarbonización. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:21 minutos, para analizar las aprehensiones que han planteado desde el sector del turismo respecto al proceso de llegada de nuevos turistas a nuestro país, sobre todo turistas extranjeros. Aseguran que hay una serie de dificultades a pesar de los cambios que se han anunciado en las últimas semanas. Vamos a conversar de este tema. Estamos con el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Tomás Sali. Gracias por el contacto, Tomás, muy amable. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Tomás, usted ha dicho que se ha convertido en una verdadera hazaña para los turistas extranjeros llegar a nuestro país. ¿Por qué? Cuéntenos cuál es el proceso y cuál es la crítica que están planteando. Tomás, estamos con algún problema de conexión con Tomás Sali, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, en contacto hasta ahora con Agenda Económica para analizar los detalles de este proceso. Es bien relevante y el momento en el que plantean estas aprehensiones no es cualquiera, porque está comenzando una temporada clave para el sector del turismo, que espera revitalizarse, que espera más movimiento después de 2 años prácticamente que han sido bien complejos. Tomás, ¿me escuchas bien ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, sí, Tomás, te preguntaba por qué ustedes consideran que es una hazaña que los turistas extranjeros lleguen a Chile. Básicamente, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando hoy día los turistas extranjeros, Tomás? Sí, mira Sebastián, voy a hacer una breve introducción de la realidad que ha vivido la industria en el último tiempo. Esta es una industria que explica 600.000 empleos directos y 1 millón de empleos indirectos y que hoy día todavía queda por recuperar cerca de 200.000 empleos. Durante todo este tiempo han habido actores que han tenido que endeudarse enormemente para poder cruzar el río y no quedar en el camino. La actividad turística, es importante señalar que vive desde octubre a marzo de cada año y el resto hay solamente algunas pequeñas excepciones. Entonces, hoy día nos encontramos con participantes en la industria que están financieramente muy golpeados, con un país muy vacunado y con bajos índices de contagio, con un mundo desarrollado que está vacunado y empezando el invierno y con enormes ganas de viajar, pero el problema es que tenemos muchísimos requisitos a la entrada y lo peor de todo, con problemas de gestión muy graves. ¿Por qué con problemas de gestión? Porque lo que le estamos pidiendo a los turistas internacionales son una serie de condiciones muy estrictas, entre los que destacan PCR en el país de origen 72 horas antes, declaración jurada de salud, seguro médico y PCR, pero el principal tema son las convalidaciones de vacuna que tiene que ser... Tomás, ¿por qué ha sido un problema en la homologación de vacunas?
El problema de la homologación de vacunas es que no se han cumplido los plazos y se genera una incertidumbre enorme de cuánto tiempo se van a demorar en esta homologación. Por lo tanto, inicialmente se dijeron que iban a ser 14 días, no se cumplieron esos 14 días, pasaron a ser 30 días y finalmente no se ha entregado ninguna información y el turista no sabe cuándo se le van a entregar los resultados y se han perdido muchos pasajes por este mismo tema. Ajá. ¿Eso de quién depende la homologación, Tomás? ¿Del Ministerio de Salud? Del Ministerio de Salud, efectivamente. Ajá. Tomás, en esas condiciones, ¿ustedes han visto algún cambio en los flujos de turistas extranjeros a Chile? Sin duda, desde el 1 de noviembre que se abrieron las fronteras, el flujo de turistas ha aumentado, pero lo grave es que no ha aumentado del todo porque muchos de ellos han perdido sus pasajes y nos han transmitido que es realmente muy difícil poder entrar y muy difícil poder cumplir con todos los requisitos. El problema de esto es que nuestros países vecinos han liberado bastante más que nosotros y todo el flujo que podría venir a Chile se está yendo hacia ellos. Ajá. ¿Qué requisitos tienen en otros países, por ejemplo? ¿Cuánto más fácil es llegar a Brasil o Argentina o a Perú? Sí, la verdad es que en otros países no solamente es más fácil, en muchos de ellos se pide sí el PCR en el lugar de origen, se pide un seguro de salud, etcétera, pero además en otros países se han dado beneficios y facilidades. Por ejemplo, en Colombia se ha dado el beneficio de la devolución del 100% del IVA gastado por los turistas en el país de destino, sea para compras en el sector del turismo como también para compras en el sector del comercio, lo mismo en Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces no solamente se dan facilidades o menores restricciones para la entrada, sino que también se dan beneficios para incentivar la llegada de turistas. Lamentablemente en Chile no solamente no vemos esas facilidades, sino que vemos muchas trabas. Y eso, lógicamente, nos aleja cada día más de esta recuperación tan necesaria. Sí, Tomás, en ese sentido, ustedes han conversado con el Ministerio de Salud para tratar de flexibilizarlo. ¿Cuáles se creen, a su juicio, que sería el equilibrio entre el adecuado resguardo sanitario, porque es fundamental todavía, estamos en plena pandemia aún, y la recuperación o la facilidad más bien para la recuperación del sector? Absolutamente. Mira, nosotros hemos tenido mucho contacto con el Ministerio de Economía. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del Ministerio de Salud. Y con el Ministerio de Economía estamos muy coordinados y ambos pensamos que se deben simplificar algunas de las acciones. Creemos que, de todas maneras, tal como comentas tú, algunos requisitos se tienen que seguir solicitando de forma de dar tranquilidad a la población, que la gente que está llegando está vacunada, tiene el PCR negativo, etcétera. Pero principalmente lo que exigimos es que si es que se pide una recomendación o una traba, una convalidación de vacuna, entonces tenemos que dar todas las certezas de que la gestión interna del gobierno va a hacer todo lo necesario para que el turista pueda ingresar. Bien, Tomás, vamos a seguir el tema, por supuesto, para ver si es que hay novedades en las próximas semanas, en un momento, como decíamos, bien relevante para la reactivación del sector, pensando que viene el verano acá en nuestro país. Gracias por el contacto, Tomás. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Bien, 8:27, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Vienen las noticias internacionales y Cel Guerra en Conexión Global. Que tengan un buen día.